Esta semana he empezado a aprender web scraping. Así, contado rápido, el web scraping es una técnica o una estrategia para obtener información de una página web de forma rápida y automatizada, para poder realizar con ella tus propios análisis. Es como adentrarse en una cueva, meterse en las entrañas de una página web y empezar a minar y a extraer los datos. Tengo que decir que por momentos me he sentido como un auténtico hacker. Ahora sí, ya te tengo. Me he descargado toda la información de tus quesos. ¡Te vas a enterar, Carrefour! El web scraping es una técnica que está cada vez más de moda, y es que tiene mucho potencial, porque puedes acceder a una gran cantidad de información, establecer comparaciones, hacer tus propios análisis, estudiar a la competencia y muchas cosas más. Sin embargo, es una estrategia que raramente se enseña en los másters o en los bootcamps de Data Science. Craso error. En este vídeo te voy a contar qué es el web scraping y para qué se utiliza. Veremos también por qué es una habilidad cada vez más demandada en el mercado. También hablaremos de la polémica que hay detrás de esta técnica del web scraping y te contaré de primera mano mi propia experiencia aprendiendo esta habilidad. Mi nombre es Carlos Cedrón y en este canal te cuento mi proceso de reconversión profesional de psicólogo clínico a Data Scientist. Sin más preámbulos, empezamos con el vídeo. Vale, Carlos, ¿qué es esto del web? ¿Cómo? El web scraping o raspado de datos, sí, porque es raspar, es como lijar los datos, como cuando rayamos queso y obtenemos ahí las láminas, sirve para obtener los datos. El web scraping es una estrategia con la que mediante código automatizado podemos obtener información de una página web y luego utilizar esa información para realizar nuestro propio análisis o incluso utilizar esa información en algún modelo de machine learning. ¿Y cómo se realiza el web scraping? Podemos usar distintos lenguajes de programación, pero como estamos en Data Science, yo voy a hablar de cómo se realiza en Python. Como siempre, necesitaremos echar mano de las librerías de Python. En primer lugar, usaremos una librería que se llama Request, que sirve para hacer peticiones a una página web, para decirle a esa página web si nos deja entrar para acceder a la información. Posteriormente, utilizaremos otra librería para extraer esa información y poderla utilizar, una librería que se llama Beautiful Soup. Sí, sopa bonita, no me digas por qué se llama así, pero Beautiful Soup. Esta librería nos permitirá, como digo, extraer la información para poderla trabajar en Python y esta información estará en formato HTML o en formato XML. Por lo tanto, también es importante conocer un poco la estructura de una página web. Además, será importante que tengamos un buen conocimiento de expresiones regulares o regex, ya que mediante estas expresiones podremos buscar patrones concretos dentro de ese código para así poder extraer y trocear la información que necesitemos. En fin, esto es demasiado técnico, quizás un poco complicado, yo tampoco soy un experto, pero para que os hagáis una idea se realizaría de esta manera. Comentar también que existen otras herramientas como Selenium que permite automatizar algunos de estos procesos, grabando la pantalla mientras realizas el análisis para así poder extraer la información de una forma más sencilla. Vale, Carlos, ¿y para qué quiero yo rasparle la web a nadie? Pues simplemente porque hoy en día las páginas web son las mayores fuentes de información y esto seguramente siga siendo así en el futuro. Podemos hacer un montón de análisis interesantes obteniendo información de distintas webs, podemos establecer comparaciones, podemos analizar a la competencia, podemos crear calculadoras de precio, podemos estimar aspectos de la bolsa, podemos hacer un montón de cosas si conseguimos esa información y la filtramos y la limpiamos de la manera adecuada. Sin embargo, tan útil como es el web scraping, también es realmente difícil hacerlo bien, puesto que a la mayoría de empresas no les hará ninguna gracia que entres a robarles su preciosa información. Por lo que si no tienes cuidado, las empresas también tienen sus medidas de seguridad y entenderán que lo que está accediendo a la página web es un robot, es un código automatizado, y establecerán mecanismos para banear esas cuentas. Además, las empresas realizan múltiples cambios a las páginas web, y un pequeño cambio en la estructura podría echar al traste todo ese código que te ha llevado tanto tiempo generar y tendrías que empezar otra vez de cero, hacer esa automatización para obtener los datos. Decir, del lado de las empresas, que también es normal que no quieran que la gente consiga su información y la utilice para hacer sus propios análisis, con lo cual también tiene sentido que se quieran proteger. En fin, el web scraping es un área un poco gris en la que hay bastante polémica y desde luego hay que tener cuidado y hay que ser responsables con la información que utilizamos. Disculpad que haga un pequeño paréntesis, pero mientras editaba el vídeo me he dado cuenta que me he dejado una cosa importante. Aclarar que web scraping sirve para scrapear, para obtener datos
públicos, lo que está publicado en la web de la empresa, que nadie se piense que podemos acceder a sus bases de datos y obtener información privada. Eso es otra cosa, eso es hackear. Con lo cual quería dejar esto claro porque el web scraping se mantiene en esa línea gris, ya que simplemente es eso, obtener los datos públicos, los que están en la web. Y una última pregunta que yo me hago. ¿Por qué no se enseña web scraping en los bootcamps de Data Science o en los masters, por regla general? Yo me imagino que principalmente es por una cuestión de tiempo, ya que los bootcamps son programas muy intensivos y en Data Science hay un montón de habilidades y de herramientas que aprender. Además, en la mayoría de ofertas de trabajo de perfiles junior no se solicita esta habilidad de web scraping. Sin embargo, es una habilidad muy demandada y precisamente por eso el tener conocimientos de web scraping en un perfil junior creo que puede ser un factor diferencial y que puede hacer que haya empresas que se fijen en ti. Con lo cual yo sí que creo que es una habilidad muy interesante para aprender. Y además que tiene todo el sentido, porque es la habilidad que te va a permitir conseguir la mayor fuente de datos. Que al final un Data Scientist lo que necesita son datos. Comentar también, a modo personal, que este fue uno de los motivos por los que escogí este bootcamp. Por supuesto no el único, pero sí que tengo que decir que me llamó mucho la atención que se incluyera web scraping dentro del programa formativo. En mi opinión, es una habilidad muy interesante para adquirir y que, como digo, puede ser un punto diferencial para un perfil junior. En cuanto a las dificultades de esta semana, una de ellas es el tema de las expresiones regulares, de los regex. Y es que pasa un poco como las consultas de SQL. Las expresiones sencillas son relativamente fáciles, son bastante intuitivas, pero cuando quieres hacer una expresión regular que filtre la información de una manera más precisa y más compleja, puede llegar a convertirse en un dolor de cabeza. Una segunda dificultad es el tema de entender bien cómo se estructura una web. Y es que normalmente un Data Scientist no tiene tanta formación en programación, en otros lenguajes que no sea Python. Y aquí es necesario conocer un poquito de HTML, un poquito de CSS y saber bien cómo se estructura una web para obtener la información que realmente estamos buscando. Con lo cual, esto también es un punto de dificultad y un área que a mí personalmente me ha costado un poco entender al principio. Y finalmente, la que yo creo que es la dificultad principal es que el web scraping ya no es un tema básico o sencillo. El web scraping puede llegar a ser muy complejo, con lo cual para poder realizarlo de una manera eficaz hay que dominar la programación, hay que conocer muy bien los bucles, tienes que saber transformar los datos de una manera ágil y tienes en definitiva que tener un buen nivel en Python. Con lo cual, primero hay que asentar los conocimientos de Python y luego empezar a hacer web scraping. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Como veis, el web scraping es una técnica muy interesante y con mucho potencial. La verdad que tener la capacidad de acceder a múltiples webs, obtener información, es el sueño de cualquier analista de datos. Sin embargo, como hemos visto, no está exento de polémica, ya que es normal que las empresas traten de cuidar sus datos y se protejan contra estos códigos de automatizados, ya que para las empresas esto puede suponer un elevado coste. Lo que sí que está claro es que cada vez hay más información en Internet y lo previsible es que cada vez haya más y más. Con lo cual, desarrollar la habilidad de entender cómo funcionan las páginas web y ser capaz de extraer información creo que es una habilidad muy útil, muy demandada y que en el futuro cada vez lo va a ser más. Así que si estás en este mundillo del Data Science, sí que te recomiendo que le eches un vistazo y que intentes aprender algo de web scraping. Y esta ha sido la semana 6 del bootcamp y ya llevo casi la mitad del programa. La verdad que el tiempo pasa volando y ya es la semana 16 del desafío completo. Aprovecho como siempre para agradeceros el apoyo que le estáis dando al canal, porque la verdad que las últimas semanas ha subido un montón. La verdad que todavía no me lo creo cómo está subiendo. ¿Tenéis alguna duda o algún comentario? No dudéis en escribirlo abajo en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.